Capítulo 13, verso 1 dice: Antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yahushua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como Hasatán ya había puesto en el corazón de Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón, que lo entregara, sabiendo Yahushua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Yahweh y a Yahweh iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Es que ya sabe lo que sigue. Por eso está llorando. No puede ser, lo van a entregar, chiquito. Entonces, verás, sabemos que es en Pesaj donde se cumpliría su muerte. Dice, antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yahushua que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre. Vean qué curioso como menciona este mundo como apartado del Padre, ¿verdad? De este mundo al Padre. Obviamente el Padre es omnipresente, pero lo es a través de la Ruach HaKodesh. Como Padre se mantiene apartado, así como el Padre al poner la semilla en la mujer se mantiene apartado de todo el proceso de nacimiento e incluso cuando nace se aparta de la casa para ir a traer alimento, al ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, dice que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como Hasatán ya había puesto en el corazón, vean dónde lo pone en el corazón, porque el corazón es engañoso y se aprovecha de la inclinación al mal para poder poner ahí, y la persona es la que también, ¿verdad?, lo termina permitiendo a través de su libre albedrío y le da fuerza. Dice, como Hasatán ya había puesto en el corazón de Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón, Yehudá, hombre de la ciudad, quien escucha, ¿verdad? Por eso escuchó a Hasatán. Shimón significa escuchado, o el que escucha. Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón, que lo entregara. Sabiendo Yahushua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Yahweh y a Yahweh iba, se levantó de la cena. Vean también eso, salió de Yahweh, siendo Yahweh el tercer cielo, ¿verdad? Siendo Yahweh el hombre, sería la semilla, y la Ruach como la mujer dándole a luz, a la palabra. Que había salido, ¿verdad? Y es posible también que aquí hubiese sido escrito de Elohim, porque ahí incluiría tantos a Yahweh como la Ruach, padre y madre. Y que había salido de Elohim y Elohim iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija. Un momento. Ay. Ven que antes de ceñirse la toalla, dijo Juan aquí que sabiendo Yahweh que se le había entregado todo. Entonces, ahora, por decirlo así, sabiendo que iba a gobernar sobre todas las cosas, estuvo dispuesto a servir a través de dar su vida por nosotros, pero está por representarlo al hacer lo que está por hacer. Entonces, no solo eso, ya había puesto en el corazón de Judas el entregarlo y por ende ya venía o ya se estaba desarrollando lo que se convertiría en su muerte. Y eso es lo que conocemos como las buenas nuevas, el hecho de que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día por el poder de Yahweh. Y las buenas nuevas son las sandalias, que van obviamente en los pies. Entonces dice acá, se levantó de la cena, se quitó su manto, ¿verdad? Se levantó del banquete básicamente, de ese disfrute terrenal del comer y beber los frutos de la tierra, como dice Shlomo. Se quitó su manto como su cobertura en el sentido de que salió del Padre para venir a este mundo y estaba dispuesto a ser apartado de Yahweh, como cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Era por Yahweh permitir que el pecado nuestro fuera puesto en él. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, ¿verdad? Pasó de ser una representación del ungido a ser un siervo, un esclavo, porque agarró una toalla para limpiar los pies de los discípulos. Y los pies viene siendo lo más bajo, por eso es lo que más ensucia y por ende es bajando, humillándose a lo más bajo. Y recuerden que, curiosamente, digamos, este manto se podría conectar con la túnica de Yosef. Recuerdan, de colores, de manga larga, que le había dado el papá, que era una de las razones por las que sus hermanos le tenían celos. Cuando ellos lo agarran para venderlo y lo echan en el hueco, en el pozo sin agua, agarraron la túnica, la llenaron de sangre de un cabrito y se la llevaron a su papá y le dijeron que había sido atacado. Recuerdan que Yosef, cuando le quitan la túnica especial que representaba su realeza, o sea, su nobleza, el hecho de que iba a ser rey, autoridad, le quitan esa túnica y lo venden como esclavo, ¿verdad? Y después tiene que ir a Egipto, lo más bajo de la tierra. Por eso cuando la escritura dice de ir a Israel, dice subir a, ¿verdad? Jerusalén, por ejemplo, porque se está abajo. Recuerden que los pies representan el fin de los tiempos como los pies de la estatua. Además de las buenas nuevas, como hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas, en la estatua de Nabucodonosor de Daniel 2, los pies representan el último imperio, el fin de los tiempos. Como he dicho también, en una de las representaciones del cuerpo, como la congregación, se puede ver la mano derecha y la mano izquierda como Yahushua y Juan el Bautista,
y los 2 pies de la misma manera como los 2 testigos. Entonces, dice aquí, se levantó de la cena, y vean que lo dice después, que había salido de Yahweh y a Yahweh iba, se levantó de la cena como de ese banquete, como lo que sería el tercer cielo, se quitó su manto, salió de la cobertura, y tomando una toalla, volviéndose un siervo, se la ciñó, tomó carne. Luego puso agua en una vasija, Yahushua es el agua. Entonces, qué curioso, vino al mundo primero como el agua de vida. Exacto, o sea, los judíos quizá, porque al Pablo se explicar que nosotros digamos, los hombres nos descubrimos la cabeza como representación de Mashiach, porque Mashiach es nuestra cabeza, entonces estamos reconociendo a Yahushua como Mashiach, pero los judíos no le reconocen, por ende, tiene sentido que se curen la cabeza. ¿Sí me explico? Porque no están casados con Mashiach. Y sí, bueno, ahí está lo loco, que de verdad se van a lo judío y adoptan cosas del judaísmo para agregarlas al mesianismo que Mashiach no mandó. Y una cosa es andar manto y otra cosa es que diga, y cuando iba a orar se cubrió la cabeza, no lo dice en ningún lado, ¿sí me explico? Y uno puede andar un manto, como acabo de decir, para montones de funciones, me imagino en ese clima también era muy útil. Pero además de lo que habla la escritura del talit, que representa la cobertura de la ruach, pero él viene siendo nuestra cobertura. Y de ahí el hecho de que como hombres le representamos, entonces nos descubrimos la cabeza para oración y profetizar, y las mujeres se cubren por ser el cuerpo. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en su vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces vean, ¿verdad? Lo que íbamos viendo de lo que representaba cada cosa, vean que tiene agua y Yahushua es el agua, entonces como haber venido primero como el agua con la que nosotros nos lavamos, pero se manifiesta como el último, como esclavo, hijo pródigo, como Yosef, habiendo sido vendido a Egipto, puesto que el último es descendiente de Yosef, y esa parte de cuando es enviado a Egipto representa la segunda manifestación. Vemos aquí que tiene el agua que dio Yahushua para poder limpiar los pies, o sea, el evangelio. ¿Por qué? Porque se había estado en apostasía desde que él vino hasta el fin de los tiempos. Entonces, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estaba ceñido, ¿no? Por limpiarlos. Cuando llegó a Shimon Kef, este le dijo, soberano, ¿tú me lavarás los pies? ¿Verdad? Siempre poniendo peros y por emoción, ¿verdad? Y obviamente aquí digo emoción, es una emoción, bueno, que se disfraza de buena, pero está haciendo algo que no debe, porque se está negando algo que Yahushua quiere hacer, está por no entender lo que Yahushua está dando a entender, lo que quiere dar a entender, él se opone. Y no quiero, ¿verdad? No estoy acusando a Pedro, pero sucede en general al ser humano, ¿verdad? Con eso decir, no, o sea, ¿verdad? Estos otros discípulos son unos impíos, ¿cómo permiten que Yahushua haga eso? Yo no lo voy a dejar para que vean que yo sí lo honro, que yo sí lo respeto, que yo sí lo amo. Y más bien termina siendo un ejemplo de rebeldía, ¿sí me explico? Por esa emoción de, no, yo me voy a poner por más, al aquí, ¿verdad? Supuestamente ponerse por menos, al decir, cuando llegó a Shimon Kef, y vean qué curioso, porque ahora había dicho Judas Iscariot, hijo de Shimón. Ahora dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Shimón, Kef, entonces vemos otro Shimón, otro que escucha, al bueno o al malo. Este le dijo, soberano, ¿tú me lavarás los pies? ¿Verdad? Que, repito, viene como algo positivo el decir, no, si más bien yo soy el que debo servirle, ¿cómo usted me va a servir? ¿Cómo usted se va a comportar como un esclavo conmigo y me va a lavar los pies? Y vuelvo y repito, lo que representa Yosef en la esclavitud en Egipto, segunda manifestación en el fin de los tiempos, como los pies, y teniendo que limpiar a los 144,000 de la doctrina falsa, o sea, de los pies sucios, por haber caminado por el desierto 2000 años, 40 jubileos como los 40 años en el desierto. Dice, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Shimon Kef, este le dijo, soberano, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Yahushua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Dice, Veajarei ken tida, pero después sí lo conocerás o lo entenderás, pero conocerás el significado de lo que estaba haciendo. Y vean, ahí dice Ajarei, verá que es de donde viene Ajarón, que es último, o últimos días, tiempos finales, y por ende también en la manifestación del último es cuando esto quedaría más claro, lo que está representando aquí. Respondió Yahushua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Vean, como un papá a un niño, ¿verdad? Cuando seas más adulto, cuando crezcas, lo entenderás. Y el niño, no, yo quiero ya, y me vale. También, aquí con la bebé. Ya sé, ya lo sé. Entonces dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y repito, como un padre a un hijo, porque la segunda manifestación es como padre. Pedro, Kef, le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jamás.
Kev, el mismo Yahushua le está diciendo, es que ahorita no lo entiendes, después lo vas a entender, déjeme chiquito, jamás, no, no me toque. Y repito, por querer ponerse por menos o el humilde, el que lo respeta, el que lo honra, está cayendo en rebelión. Y esto tristemente es común y el enemigo se aprovecha de eso y por eso aparece ahí como Shimón. Uno se fue al extremo de venderlo, rechazándolo. Otro casi, pero no a ese nivel, pero esto iba a llevar, así como se revelaba a aquello que no entendía, después cuando atrapan a Mashiach, lo niega por no entender que era parte del plan, y lo niega 3 veces. Repito, aquí vemos una vez más negándose a la voluntad de Yahweh, por decir honrarlo demasiado. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Kef le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Yahushua le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Uf. Ok, entonces empieza ahí, tengo un poco de tierra en el... Y bueno, sí, le traigo corta uñas o algo así, ¿no? Dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Esto, y es que lo que iba a decir ahora, que viene a continuación, me adelanto un poquitito porque es necesario para esta parte. Vean cómo le está lavando solo los pies. Ya Yahushua con la inmersión en agua, que sería por un lado el arrepentirse, pero también el morir después para los discípulos como tal, ya con eso serían limpios todos, pero los pies representan el evangelio. El evangelio vino hasta que Yahushua vino. ¿Sí me explico? Por eso por la Torah y la letra tuvieron que ser lavados completamente con la inmersión de agua. Pero ahora para representar el fin de los tiempos, cuando ya Yahushua se habría manifestado, pero por caminar por el desierto en la apostasía, 40 jubileos, sus pies se habrían ensuciado, tiene que venir como el último, como un esclavo, como un siervo, a lavar los pies a través de la doctrina que es Yahushua, el agua. ¿Sí me explico? Entonces, no me lavarás los pies jamás. Yahushua le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Recuerdan lo que Yahushua les dice más adelante, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Por qué? Porque está por lavarles los pies para que a través de las buenas nuevas del primero y el último, en el sentido de ya toda la doctrina, sean salvos y puedan entrar a lo más alto, mientras que los muchos que no aceptan la limpieza de los pies, por decirlo así, ellos no van a poder ver al primero, sino solo al último. Entonces aquí Yahushua está diciendo, no tendrás parte conmigo, que es los cielos, la parte del último es la tierra, ¿verdad? Cielo y tierra, primero y último. A través de Yahushua, los 144,000 tienen acceso al cielo, porque son el cuerpo del sumo sacerdote que entra al lugar purísimo. Pero los demás sacerdotes, como los muchos, no podían entrar al lugar purísimo, solo al lugar puro, o sea, un nivel antes de. ¿Sí está claro? Entonces aquí Yahushua es como el sumo sacerdote diciendo, si no permite que le lave los pies, no puede entrar al lugar purísimo, no tiene parte conmigo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le dijo Shimon Kef, soberano, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ya, no, tampoco así, Kef, no. Sí, sí, exacto, ya con los pies es mucho, por eso los tienen entierros. Pero obviamente él dice, si con lavarme los pies me voy a poder tener parte con él, di pues que me lave todo, a ver cuál parte voy a tener, ¿verdad? Sí, en el reino, bendito Yahweh, y cuán cerca voy a estar, etcétera. Ahora bien, ¿verdad? Las manos representan las obras, la cabeza, se puede ver como, obviamente está el yelmo de la salvación, por si algo, la importancia de la confesión y el tener la certeza, por ende la emuná. Pero la cabeza representa el principio, es Rosh, cabeza es Rosh en hebreo, que es de donde viene Reshit, principio, por eso Bereshit, en el principio. Las manos, como dije, fue la venida de Mashiach con Juan el Bautista, por eso están en la mitad del cuerpo, pero se extienden desde el principio, como el cordero desde la fundación del mundo. Y después vienen los pies, que es el fin de los tiempos, despies, vienen y representan a los dos testigos. Ajá. Sí, que en cierta manera, ¿verdad? Viene como si estuviera pidiendo eso, Pedro, ¿verdad? Ya no quiero escucharlo, entonces újame la cabeza para ver si... pero lo que le va a responder Yahushua, por eso les digo, hace alusión a lo que vendría después, no a lo que estaba haciendo Yahushua a través de su muerte y resurrección, porque a través de su muerte y resurrección nos lava completamente, a través de su sangre. Dice entonces, soberano, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ¿verdad? Si uno, y más en ese tiempo cuando se andaba en sandalias y no había tanto pavimento y demás, había más tierra. Imagínense cómo uno se bañaba, pero salía un rato y al volver ya tenía, ¿verdad? Todo tierroso los pies. Entonces, el que ya está lavado, el que ya está bañado, no necesita más que lavarse los pies al volver a casa para no meterse con la suciedad. Y eso es como lo que les decía, Yahushua vino a lavarnos a través de su sangre, pero en el fin de los tiempos, por tanto, caminar
durante la apostasía, el evangelio, los pies, estaría sucio. Entonces tendría que venir como el último, como un esclavo, el hijo pródigo, descendiente de Yosef, como Yosef en Egipto, para lavar con el agua de vida Yahushua los pies de la congregación. Y por eso lo entendería después. Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vean la conexión, porque de hecho fue Juan el que lo menciona. Recuerden que, como siempre digo, Juan principalmente entre los 4 evangelios es el que más revela acerca del último. O sea, todo lo que dice se puede ver de una manera profética refiriéndose a la manifestación del último. Y en ese aspecto es como la Ruach, ¿verdad? Cuando Miriam unge los pies con sus, ¿verdad? Y lo seca con su cabello, que el cabello representa el velo, la Ruach. La mujer, la Ruach, es como la Ruach purificando, ungiendo al último para que después él vaya y lave los pies de los 144,000. ¿Sí me explico? Primero sus pies son lavados y cubiertos por la Ruach, y después viene durante el ministerio a lavar los de los 144,000 de las 12 tribus, como los 12 discípulos. Entonces, qué duro esto. Dice, Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces vean que la impureza no es así de carne como la de ese judío amigo, amistad del hermano Abiezer, que, ¿verdad? No lo toco porque pues usted está impuro y me vuelve impuro, porque eso es algo de la carne, de acuerdo a la letra, que era lo que buscaban limpiar con animales, con carne, con sacrificios de animales. Pero la impureza verdadera es del alma, del espíritu, y se da a través de pensamientos, de decisiones, como ahí. No todos están limpios, porque Judas ya había tomado una decisión de entregarlo, y esa decisión de rebelarse completamente era lo que lo volvía impuro. ¿Sí me explico? Entonces, dice, él sabía que lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Entonces, vean cómo ya después de lavar los pies, después de limpiar a los 144,000 de la doctrina falsa, toma nuevamente su lugar en la mesa como volviendo al Padre. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y soberano, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el soberano y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué importante y cómo ha estado presente en los últimos estudios, ¿verdad? El amor fraternal, el ver a los demás como mayor que uno para así tratar a todo el mundo de la mejor manera, como superior, ¿verdad? Recuerdan, el amar al prójimo como a sí mismo, y por ende también la importancia de amarse a sí mismo para poder amar al prójimo, amar al enemigo, etcétera, etcétera. Entonces vean como el mismo Yahushua, soberano, maestro, sirve hasta el punto de volverse como un esclavo y lavarle los pies a los discípulos. Entonces enseña igualmente, los unos a los otros deben hacer, servirse los unos a los otros, principalmente para ayudar a que se mantenga la doctrina verdadera, ¿verdad? En este caso, como lo veníamos hablando, con el ayudar a otros a llegar al Padre, y obviamente en cualquier otra cosa que llegue a necesitar una persona. Como si inmersa con agua solo los pies, como si solo los 2 testigos tuviesen que morir. Ah, buen punto. Sí, interesante, hermana, en el sentido de si la congregación, los 144,000 son el cuerpo, pero en este caso solo lava los pies, que sería como inmersar los pies nada más, sería la muerte de los 2 testigos sin necesidad de que el resto de los 144,000 tenga que pasar por muerte, porque ya el resto del cuerpo había sido lavado, tanto por Yahushua o si vinieron en otro momento. ¿Sí me explico? Dice, se conectan los pies sucios con el último imperio que la estatua de Daniel tenía los pies de hierro y barro. Sí, lo he venido mencionando, pero en el sentido de que el fin de los tiempos son los pies. En ese tiempo va a gobernar el último imperio. Se podría decir mezclado con barro, ¿verdad? Como la suciedad de la humanidad por el pecado que hay que limpiar. Pero sí, más que todo en el aspecto de que nos da a entender fin de los tiempos. Así es, Dayana, porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, ¿verdad? Como dicen Malaquías, y lo vemos aquí Yahushua como un lavador, y se sentará para limpiar el oro y la plata, dicen Malaquías. Interesante cómo, y ahora lo estaba pensando, pero no con ese aspecto, sino de al entrar a la casa que les lavó los pies, pero se conecta ahora más el hecho de que cuando Micael, Rafael y Gabriel llegaron a visitar a Abraham, Abraham les lavó los pies, ¿verdad? Y ahí estarían como 2 testigos, ¿verdad? Que fueron los que bajaron a Sodoma, sacaron a Lot y dejaron caer el fuego. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y soberano y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el soberano y el maestro, y vean que menciona 2 títulos, como primero y último, y por si algo menciona maestro y soberano y después soberano y maestro, ¿verdad? Porque el primero es el último el primero, por la unión de ambos al final y por demás razones. Recuerden de hecho cómo la Aleph representa al primero y al último, porque es la primera como el primero, obviamente, y es una cabeza de becerro como el último. La Tav representa al primero y el último,
porque es la última letra del alefbet y porque es una cruz donde murió el primero. ¿Sí me explico? Entonces, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el soberano y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo me imagino a Judas cuando vio eso. ¿Qué? Yo no le voy a estar lavando los pies a nadie. Con más razón voy yo a entregarlo. Porque yo estoy para gobernar, decía Judas. ¿Sí me explico? Yo estoy para que me sirvan. Como un montón de gente que hablábamos la vez pasada allá. Bueno, y lo he mencionado acá un montón de veces también. En Estados Unidos, los hebreos israelitas, por ejemplo, que tristemente, verá, ven a un blanco y le dicen, usted va a ser mi esclavo en la otra vida. Usted va a ser mi esclavo. Sépalo. Eh, así, descaradamente. Y por más que la escritura hable de que habrán esclavos, la forma de llegar, por decirlo de alguna manera, a ese punto es sirviendo. Y no, o sea, porque el que busca, como dice la escritura, el que busque salvar su vida la perderá. Entonces sería como el que busque tener esclavos, se volverá un esclavo, al menos de ese deseo y lo que eso conlleva. Entonces, vean cómo Yahushua está diciendo, vamos a servir. Y repito, recuerden que los discípulos esperaban que Yahushua, bueno, que el Mesías, que obviamente Yahushua, pero me refiero cuando estaban conociéndolo y no sabían si era el primero o el último, o no sabían la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Porque no sabían si era Elías, el profeta o el Mesías. Recuerden que incluso cuando él resucita le preguntan, ¿qué? ¿Cuándo va a quitar el imperio romano? Y Yahushua les dice, no es para ustedes saber los tiempos, todavía no. Ellos esperaban que el Mesías llegara y destruyera Roma, les diera la autoridad del mundo. Y Yahushua se está preparando para morir, lo que les dice es, vean el ejemplo que les acabo de dar, actúen como esclavos. Para ese tiempo era de fijo muy duro para su fe. Y vuelvo y repito, no me extrañaría que ahí Judas eso le afectó. No, Judas, ya me voy de aquí. Okay. Entonces, dice, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su soberano, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Verdad? Por eso Yahweh habla, Yahushua dice, el Padre mayor es que yo, porque Yahweh envió a Yahushua. El último da testimonio de Yahushua, porque como dice en Apocalipsis 22, Yahushua dice, he enviado a mi mensajero. Y así como sucede con Moshe y a Aarón, que Yahweh le dice a Moshe, te he puesto por Elohim, y a Aarón como tu profeta. Entonces, los cuatro mundos de creación, ¿verdad? Vienen siendo Yahweh, Yahushua, testigo como Moshe, Eliyahu. Y de hecho, cuando hablamos de padre e hijo, perdón, bueno, sí, padre e hijo último y primero, se puede ver como Yahweh, la Ruach, Yahushua, primero y último. Entonces dice, y bueno, y después obviamente los pocos, los muchos, las naciones. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su soberano, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis. El siervo no es mayor que su soberano. Y también, ¿verdad? Con el ejemplo que acaba de dar es como diciéndoles, ¿verdad? Porque les acaba de decir ser soberano y ellos sus discípulos, por ende no son mayores que él, aunque él se humille, por decirlo así, a lavar sus pies. Como en el mundo se juzga por las apariencias y por el qué dirán y por esto y lo otro, es que Pedro dice, no, jamás me lavarás los pies. Pero Yahushua les está enseñando la manera de gobernar, es sirviendo. Y aquel que es mayor lo es aunque se rebaje. ¿Sí me explico? Como Yahweh permanece como el más alto aunque haya decidido venir a la tierra y se haya humillado, siendo rico, haciéndose pobre. Si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Recuerden ese verso que ya lo he mencionado varias veces, Salmo 41:9, que tiene conexión para atrás y para adelante, proféticamente hablando. Aquí David, hablando de Ahitofel, su consejero, que lo traicionó y se fue con su hijo, con el hijo de David, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. En el sentido de lo que acabamos de ver con Mashiach, dice, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. Recuerden que ahí estaban comiendo matzah, pan de Pesaj. Y cuando Judas come del pan que moja en el mismo plato que Mashiach, Satanás entró en él. Entonces vean cómo se cumplió literalmente. El que come pan conmigo lo terminó yendo a vender, a entregar. Repito, aquí David hablando de lo que le hizo a Ahitofel, pero se conecta con lo que Esaú le había hecho a Jacob, estando en el vientre. Le tocaba a Jacob salir de primero, pero Esaú puso el pie en su cabeza, que habría sido la razón por la que él agarró del talón a su hermano y le pusieron Jacob, el que agarra el talón. Entonces lo que Esaú le hizo a Jacob en el vientre para tratar de obtener la primogenitura y por ende el mundo por venir, que Yahweh lo soluciona de la manera que lo hace,
a través de la historia con la voluntad permisiva, siendo Yitzhak la voluntad perfecta, Jacob la voluntad permisiva, la representación al menos como hijo pródigo. Después viene aquí David y habla de Ahitofel, que se vuelve el consejero de aquel que se rebeló y hizo que gran parte del reino se volviera en contra de David. Y ahora Yahushua, ¿verdad? Cuando él lo entrega a Judas, se da lo mismo, lo cual puede indicar que Judas fuese un descendiente de Saúl, haciéndose pasar por Yahudí, ¿verdad? De los de la sinagoga de Satanás. Es una posibilidad, principalmente por el hecho de que era de Ishkiriot, que era una tierra donde vivían edomitas, que fue convertida por John o Juan Hircano como unos 150 años antes de Mashiach. Entonces él podría ser descendiente de edomitas, y curioso cómo este verso que profetiza que Judas lo entregaría se conecta con Esaú poniendo su pie sobre la cabeza de Jacob, y David hablando de Ahitofel. Entonces decía, aún el hombre de mi Shalom, ¿verdad? Que se fue con Absalom, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago, ¿verdad? Hazme resucitar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no se alegre de mí. Pero ahí continúa, ¿verdad? Nada más voy a volver aquí a Juan y dice, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Verdad? Por un lado, se refiere a los discípulos. Recuerden que habíamos leído en el capítulo anterior cómo los mandó a predicar. Y por ende, el que recibe a los discípulos y su enseñanza recibe a Yahushua, como lo hacemos a través de la escritura. Pero como había dicho, Yahweh envió a Yahushua, Yahushua envía al último. El que recibe al último recibe a Yahushua, y el que recibe a Yahushua recibe a Yahweh. Y vean cómo dice eso específicamente cuando acaba de dar el ejemplo de cuando viene como hijo pródigo para lavar los pies por la apostasía de los últimos 40 jubileos. ¿Sí me explico? Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, como dice Apocalipsis 22, que envía su mensajero para dar testimonio a las congregaciones, me recibe a mí, Yahushua. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vean que lo mantiene en singular. Y repito, también se manifiesta con los 144,000 porque, por decirlo así, son enviados por el último. Recuerden que es como el último siendo el arco y los 144,000 las flechas. Entonces, es como cuando dice al vencedor, yo le daré esto y esto y esto. El vencedor, singular, pero también se refiere a los 144,000 que vencerán. Entonces, el que reciba al que yo envíe en futuro, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí en presente, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió en pasado. O sea, el que ha de venir, el que es y el que era. ¿Sí quedó claro? Habiendo dicho Yahushua esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Yahushua amaba, estaba recostado al lado de Yahushua. Este es Yahuhanán, el que está escribiendo esto, solo que para no decir, a mí me amaba, al que Yahushua amaba, pregunten quién era, ahí sabrán. Y él ahí pegado, ¿verdad? Ya, Yahuhanán, te amo, pero no para tanto. No dice que estaba recostado al lado, tal vez no estaba recostado sobre él, pero puede ser. Por eso lo dibujan así, se supone, en la Santa Cena que llaman. Entonces, vean que primero dice, se conmovió en espíritu, o sea, por decirlo así, eso lo llevó a hablar un poquito más, porque ya había dicho que lo iban a entregar, pero quizás no lo entendía, no estaban entendiendo nada. Dice, "No, que me van a entregar, uno de ustedes, traicioneros". No, eso fui yo, ese fui yo. Y qué curioso también que dice uno, porque eso puso a todos a pensar, y qué feo ese sentimiento, ¿verdad? Es como, yo sabía que usted era medio... Era todos dudando los unos de los otros. Uy, sí, yo me imagino que es aquel. Habiendo dicho Yahushua esto, se conmovió en Ruach y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Yahushua amaba, estaba recostado al lado de Yahushua. A este pues hizo señas Shimon Kef, como diciendo, no es a Shimon Kef al que amaba, ¿verdad? Porque recuerdan cuando Kef va así y dice, ve a Yohanan, ¿y este qué? Entonces imagino yo a Yohanan, al que Yahushua amaba. A este le hizo señas Pedro, que es otro, que no ama tanto. ¿Verdad? Oh, Juan, ahí le mandó a Pedro. Ok. Y uno de sus discípulos, al cual Yahushua amaba,
estaba acostado al lado de Yahushua, pero obviamente al ser el amado se conecta con David, cuyo nombre significa amado. A este pues hizo señas Shimon Kef para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Vean cómo esta parte no está en los otros evangelios, se explica un poco diferente, o sea, la perspectiva de los otros discípulos fue diferente, pero como Juan es el que escribe y estaba al lado y Pedro le pregunta, entonces él dice, yo estaba ahí y le dije, ¿Yahushua quién? ¿Verdad? Entonces eso hace que se revele, en este caso, repito, porque es primera persona el que lo escribe, pero en los otros evangelios se ve desde otra perspectiva, por eso se menciona un poco diferente, por si algo. A este pues hizo señas Shimon Kef para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces, muy seguro, mientras los otros discípulos se veían y se acusaban entre ellos, Pedro vuelve a ver a Yohanan y le dice, él entonces, recostándose sobre el pecho de Yahushua, le preguntó, soberano, ¿quién es? Respondió Yahushua, a quien yo le dé el pan mojado. Vean, es que hasta eso, ¿verdad? Lo que era lo que decía ahora, no lo quería adelantar, pero con la profecía, el que de mi pan come. Entonces, el que de mi pan come, se tiene que cumplir esto. Tome Judas. Y ahí Judas hablando. Ay, se le metió. Qué feo. Por no poner atención, yo creo Judas ahí agarró ese pan. Se fue en todas. Entonces dice, respondió Yahushua, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón. Recuerden que Yahushua acaba de decir que había uno que no estaba limpio. Ese era Judas. Y recuerden que Paulus habla de que para Pesaj uno debe estar limpio, porque si come, come para condenación. Entonces aquí Judas comió estando sucio, y por eso entró Satán en él. A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón. Y después del bocado, Satán entró en él. Entonces Yahushua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Vean si estaban cegados y que hablaba y hablaba y hablaba. Entonces, ¿qué estará pasando? No sé. El que le voy a dar el pan mojado. No, obviamente, repito, lo más seguro ahí Yahuanán sí entiende. Dice a Pedro, después le cuento. El que le va a dar el pan no le va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, de fijo le dice a Pedro, entonces le da el pan a Judas, pero debieron haber entendido con lo del que de mi pan come. Ahora, puede ser también, ¿verdad? Yahushua acostumbraba a romper el pan y pasarlo. Y además, como Judas era el de la bolsa, entonces donde él le dice eso, los discípulos dijeron, tal vez lo mandó a comprar hielo y servilletas. La vez pasada ya duramos como 3 horas con él. Entonces dijeron quizá lo mandó a comprar algo y ahorita vuelve. Por eso el que no entendían, pero sí es sorprendente que por más que Yahushua decía, no entendían y vuelvo a lo mismo. Aquí ya en el Evangelio, Yahuanán, después de haber hablado con los demás discípulos y demás, tiene una perspectiva más amplia y escribe más detalles. Entonces, decía, a quien yo le dé el pan mojado, ese es, ¿verdad? Yahushua es el pan y mojado, ¿verdad? Sería como el ser inmerso, inmersó el pan ahí donde mojó el pan. Entonces estaba representando la muerte, que se lo iba a tratar de comer Satanás, por decirlo así, lo iba a tratar de vencer a Satán. Recuerden que comer en hebreo es la misma palabra que significa consumir, lo iba a tratar de consumir como el fuego, ¿verdad? Quería hacer de la piedra un pan, al tratar de consumir a Yahushua, que es la piedra angular, y tomarlo como el pan de vida. Sin embargo, quería darle muerte. Curiosamente, eso fue lo que nos dio la vida. La forma en que lo veo, digamos, como el pan es Yahushua, y recuerden que el ser inmerso es meterse en agua, salir mojado. Entonces, al meter el pan ahí y salir mojado, es como Satanás queriendo comerse a Mashiach a través de la muerte, a través de mojarlo. Por otro lado, como decía el hermano, siendo Yahushua la piedra angular, Satanás quería comérselo como un pan, así como cuando Satanás tentó a Yahushua y le dijo, cambia esta piedra en pan si tú eres el hijo de. Sí, en sí, bueno, el mojarse en agua representa la muerte y por ende, como diciendo, por este que se va a comer esto, es que me van a terminar matando. Entonces decía, y después del bocado, como decía, como él andaba impuro, por eso Satanás entró, porque acaba de comer matzá, que no se puede comer impuro. El comer el matzá es creer en Mashiach, pero él estaba por entregarlo, o sea, él dejó de creer en él. Después del bocado, Satán entró en él. Entonces Yahushua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Yehudá tenía la bolsa, que Yahushua le decía, compra lo que necesitamos. Vean qué curioso que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, así como Lucifer es el poderoso de la fortuna, y por eso compra a muchos y ofrece muchas riquezas en este mundo para ganarse a la gente, como incluso a Yahushua le ofreció todas las riquezas del mundo, todos los reinos del mundo. Yahushua lo
rechazó en la otra tentación, ¿verdad? Y por eso en hebreo uno de los nombres es Gad, que es fortuna, como le llaman en inglés hoy en día. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Yehudá tenía la bolsa, que Yahushua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya de noche. Entonces cuando salió, dijo Yahushua, ahora es exaltado el Hijo del Hombre. El poderoso es exaltado en él. Si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo y enseguida lo exaltará. Pura exaltación. ¿Verdad? Porque al Yahushua exaltar al Padre, el Padre exalta al Hijo y cada vez va subiendo más esa exaltación hasta la eternidad. Y así va a ser con los 144,000 que vamos a seguir elevando y elevando y elevando por la eternidad. Este es el único mundo en el que va a existir el sufrimiento, la tristeza, el dolor, etcétera. Solo en este mundo va a existir la oscuridad y lo que se percibe como negativo. Después vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo eternamente. Según el Evangelio de Judas y la forma que lo interpretan, porque ni siquiera tiene suficiente información para interpretar lo que interpretan, pero es que dicen que Judas era tan buen amigo que fue el único que estuvo dispuesto a entregarlo porque era lo que tenía que suceder. Entonces que eran tan cercanos que fue el único. Pero de ser así, no diría todo lo que dice la escritura acerca de él. En el Islam es donde dicen que Alá los cambió y que el que terminó muriendo fue Judas y que supuestamente el Mesías se salvó y no murió, pero la escritura dice que el decir que Mashiach no murió es el espíritu de anticristo, el que enseña o dice eso. En Hebreos 2:8, es algo muy importante que tiene que ver con la venida del primero y el último, y cómo se tiene que dar y el por qué se tiene que dar así, viniendo primero de una virgen y después de una mujer normal, primero como la semilla de mujer y después como el hijo del hombre. Dice, leo Hebreos 2 desde el 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Eso se habla en referencia a, se interpreta a los ángeles hablándole a Yahweh, mal del hombre. ¿Verdad? Es como, ¿y el hombre qué es para que usted piense en él, lo visite, se acuerde de él? No es nada, por lo bajo que está, por el barro, etcétera. Pero recuerden que la escritura dice que él es el hombre original, Adán Kadmón, Mashiach, su imagen. Entonces, cuando los ángeles dicen esto, en realidad es una ofensa a Yahweh, porque es básicamente diciéndole a Yahweh que se olvide de sí mismo. Y eso es lo que sucede con nosotros como imagen y semejanza cuando entramos a este mundo y tenemos que descubrir a través de la vida quiénes somos. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense Yahushua a través de una virgen, sabiendo quién es desde el inicio, como lo muestra a los 12 años en otras ocasiones. El último como hijo de hombre, o sea, normal, corriente, en el sentido de olvidar todo como todos olvidamos al nacer, de dónde venimos, por qué vinimos, a qué venimos. Entonces, los ángeles diciéndole a Yahweh mismo que es el verdadero hombre y se manifestaría como el último, el hijo del hombre, que es el hombre para que te acuerdes de él. Por eso Sejaría y por eso Yahweh dice, desde que lo mencioné, me acuerdo de él, de Efraín, hijo precioso. Efraín, de donde vendría el último. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? En Sejaría, Yahweh recuerda, es donde aparece de los dos olivos. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor a los malachim, le coronaste de estima y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó, oigan esto hablando de Mashiach, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Verdad? Está hablando de cómo lo representó con Adán, pero fue en Yahushua. Es a Yahushua el que sujeta absolutamente todo y esa sujeción de todas las cosas se terminó de dar cuando él murió por nuestros pecados sin haber cometido pecado. Por ende obtuvo lo que la ley promete al que cumple la ley sin pecar, siendo Heilel, el acusador, un malaj. Yahweh sujetó todo a un hombre a través de vencer a ese malaj, usando la ley misma que el malaj usaba para acusar a la humanidad y tratar de mantenerse por encima de. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque sigue habiendo tristeza, oscuridad, dolor, enfermedad, etc. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los malachim, a Yahushua, coronado de estima y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por el favor de Yahweh gustase la muerte por todos, gustase, ¿verdad? Vino a probar la muerte y vean cómo el poder de él que dice, si voy a hacer pasar a la gente
por sus propios errores y libre albedrío, yo también lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para poder sacarlos de ahí donde se metieron, como humanidad, ¿verdad? Empezando por Adán y Eva. En 1 Corintios 15 dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? El postrer, o sea, el puro final. Cuando viene el postrero, el último, a través de Yahushua termina venciendo a la muerte, ¿verdad? Yahushua es el que la venció, pero se va a manifestar al final. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Al venir Yahushua, Yahweh sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Por eso dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero obviamente, si Yahweh es el que sujeta todo a los pies de Mashiach, no se está sujetando él mismo a los pies de Mashiach. Si no, no podría sujetar nada y al final también no tendría la autoridad para sujetar lo que fuese. Entonces, Yahweh, como el que tiene toda autoridad y el que hizo todas las cosas, sujetó todo a Mashiach, le dio toda autoridad a Mashiach a través de su primera manifestación. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, o sea, en la segunda manifestación, cuando viene como hijo de hombre, como hijo pródigo, como el resto de la humanidad, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, como el primero, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Así como todos nos debemos sujetar a Yahweh a través de Yahushua el primero, que es la sujeción de las cosas. Nos sujetamos a Yahweh a través del Hijo y los unos a los otros, como también aquí lo dijo, con el sentido de servir. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. Entonces cuando salió, dijo Yahushua, ahora es exaltado el Hijo del Hombre. Ahora el Hijo del Hombre puede ser exaltado porque Yahushua va a pasar por muerte y ser resucitado, mostrando así su exaltación como para que Yahweh lo levante. Después del mundo haberlo rechazado y matado, Yahweh dice, no debían, y lo levanta de los muertos. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre y Yahweh es exaltado en él. Si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo y enseguida lo exaltará. Hijitos, vean esto, cuando ya habla de la exaltación que viene a través de su muerte y resurrección y la segunda manifestación, ahora les habla de hijos, porque ahora representa viniendo como padre a dar testimonio del Hijo. ¿Sí me explico? Hasta el momento les había hablado como hermanos. Y vuelvo a algo aquí. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre y Yahweh es exaltado. Si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo y enseguida lo exaltará. Vemos que menciona la exaltación 5 veces, que viene a través de la Ruach, que es representada por la letra Hei, valor numérico 5, el favor. Qué curioso el nombre, ¿verdad? Yahushua tiene 5 letras en sí con una Vav. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre, como la Yud que está por encima de todas las letras, o en sí es la única que flota en sí en el Aleph Bet Ashuri, por si algo. Pero es un brazo, como Yahweh, que es el brazo, Yahushua, el brazo exaltado de Yahweh. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre, y Yahweh es exaltado, como la letra Hei, Yud Hei. Y aquí el punto es que vean, hasta hay un punto y seguido. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre y Yahweh es exaltado en él, Yud Hei. Si Yahweh es exaltado en él, Vav, Yahweh también lo exaltará en sí mismo, en este caso la Shin, y enseguida lo exaltará la Ayin, como el ojo que todo ojo lo verá, ¿verdad? Todo ojo lo verá, todo Ayin verá que Yahushua es exaltado por encima de todas las cosas. Cuando algo es levantado o exaltado es para que todos lo puedan ver. Lo exaltará en sí mismo, como el fuego, que es la Shin. Cuando viene el último, Yahweh en él para dar testimonio del Hijo, viniendo él como Padre. Por eso dice aquí, hijos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los Yahudim, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, o sea, dispuestos a morir por el otro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Le dijo Shimon Kef, soberano, ¿a dónde vas? Yahushua le respondió, a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Lo tiene preguntando. ¿Verdad? Eso está haciendo alusión a que iba a ser también sacrificado eventualmente. Kef. Le dijo Kef,
soberano, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Y Yahushua le respondió, ¿tu vida darás por mí? ¿Verdad? Lo cual es curioso porque le acaba de decir, sí, más adelante va a dar su vida. Pero ahorita usted dice eso y no sabe lo que está diciendo porque está a punto de negarme. Vean lo que es la emoción, el momento y el cuidado que hay que tener, porque también se podría decir que por hablar ahora el enemigo lo va a venir a probar. ¿Por qué no probó a los demás discípulos? Porque estaban calladitos observando. Pero Pedro, no, no mueras y esto y que lo otro. Y aquí moriré por ti, mi vida daré por ti. Y Yahushua le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tum, 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 tum. Ahí Yahushua estaba molesto, porque ni le dijo después, no, ahora me vas a negar. Exacto, sí, ahí lo dijo, pero como era después y aquí no entendía, pues le da al menos la primera parte de que lo negaría. Y mi punto es que de fijo, verá, en el espíritu como estaba conmovido, Yahushua le dijo, tu vida darás por mí. Ay, pero supieras lo que sé. Así es, como dice la hermana Yisca. Vean como la pregunta que le hace Yahushua, donde dice, cuando Pedro le dice, mi vida daré por ti. Qué curioso, porque él es Kef, la piedra, y representa a Yahushua, pero lo representa. Yahushua es la piedra angular que debía morir por nosotros. Entonces, cuando Yahushua le dice, tu vida darás por mí, como diciendo, ¿y qué hago yo con eso? ¿Verdad? La vida del hombre es la que necesita la sangre de Mashiach y no al revés. Él tenía y por algo vino a morir por nosotros, no nosotros por él, porque no necesita de nosotros, no necesita nuestra vida, no necesita nuestro pecado, pero lo tomó para limpiarnos a nosotros del mismo. Entonces le dijo Pedro, soberano, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Y Yahushua le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, el tarnegol, sin que me hayas negado 3 veces. Recuerden que hay una interpretación de que cerca de Jerusalén no podía haber gallo, un gallo, porque podían entrar al templo y volver algo impuro. Entonces tenían prohibido el que hubiesen gallos, que tuvieran gallos cerca de Jerusalén. Entonces se interpreta que aquí el gallo no se refiere a un gallo animal, el kikiriki, se refiere al que anunciaba que el templo estaba abierto. Entonces, básicamente en ese aspecto se dice que ahí Yahushua está comparando a Pedro. ¿Se acuerdan cuando dice, sobre esta piedra será edificado el templo? Bueno, mi congregación. Y dicen que Pedro es el papa y todo eso, el primer papa y demás. El Tarnegol, que era como, bueno, si no me equivoco, es en griego, pero el gallo, la persona que anunciaba que el templo se abría, metía la llave debajo de la tierra, lo cubría con una piedra que sería Kef. Por eso le daré las llaves del reino, ¿verdad? Dice a Pedro, cuando este dice que Yahushua es Mashiach. Entonces, la llave se ponía ahí, se ponía una piedra encima y el hombre dormía sobre ella. Entonces, cuando se despertaba, levantaba, agarraba la llave, abría y anunciaba que se había abierto el templo. Entonces, antes de que se ha abierto el templo, como cuando se abra el velo, antes de la muerte de Mashiach, como diciendo, antes de que yo dé mi vida por ti, ya me habrás negado y vas a estar dispuesto a hacer lo que acabas de decir. Entonces, antes de que se abriera el templo con la muerte de Mashiach, Pedro le iba a negar. Antes de que cantara o que gritara el hombre que abría el templo, que representaba esa piedra que estaba sobre la llave, Pedro, que era la piedra a la que le fue dada la llave, le negaría a Yahushua, que es el templo, por lo cual sería destruido, muerto, pero él lo levantaría en 3 días, como lo había profetizado. ¿Sí me explico? No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces. Y por eso 3 días en la tumba. Por eso le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Para rectificar eso. Y Pedro, el pobre, todo triste porque pensaba que Yahushua no le creía. Ah, traición. No, no es completo, no, no es completa traición, no. Pero, pues se siente feo. Sí, no, traición no es, pero le anduvo cerca, pero no llegó a ese nivel. Y es básicamente de lo que causa la duda, lo que causa el enemigo, lo que causa la emoción, lo que causa el miedo. Y también mostrando que incluso entre los discípulos y los que más lo reconocían como Mashiach, venían esas dudas, esas luchas. Y como le digo, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Pedro estaba viendo venir y dijo, yo moriré por ti. Cuando estaba hablando con ella, dijo, ¿quién? ¿Quién está hablando usted? Quizá no, porque lo haría, Hametz sería como, el vinagre vendría siendo como la levadura, entonces sería como mezclarlo con, ¿verdad? Pero también lo pienso, ¿verdad? Que también por eso va a ser él, porque tiene vinagre. También cabe la posibilidad de que fuera en vino, que ahí estaría mezclando, era la sangre de Mashiach, como, y bueno, y se confirmaría con lo que decía ahora de mojarlo para representar muerte, pero si estaba en vino, ¿verdad? Con sangre, siendo él el pan de vida. Y ahí estaban los dos, su carne y su sangre. Dice aquí, según transcurrían los días, el pan se iba endureciendo y ya no resultaba tan apetecible. Y recuerden que el pan matzá es duro.
Es por ello que se mojaba para poder comerlo. También en la antigüedad era costumbre yaudí mojar el pan en caldo o vino para ofrecérselo a sus huéspedes. Entonces cabe la posibilidad que haya sido en el vino mismo y termina confirmando ahí. Que Judas haya salido de noche del recinto querría decir que la muerte de los dos testigos sería de noche o no tiene nada que ver o es probable que se dé día a la luz. Pues no lo conectaría con eso porque recuerde que los dos testigos primero van a ser presos, entonces puede que los agarren de noche pero después van a durar 10 días en cárcel, lo sacan a morir. Ahora, el hecho de que el ayuno y abuelo ponga desde la tarde anterior, ¿verdad? Es posible que la muerte, por ejemplo, se dé al llegar la tarde de Yom Kippur y Yahweh haya preparado un día de ayuno como para fuerzas y demás. Y quizá llegando la tarde o la noche, quizá, porque si es con fuego del cielo, quizá se vea más sorprendente si está oscuro. Digo yo por el hecho de que quieren con eso engañar al mundo entero. Dice, Judas dejó de creer en Yahushua y Esaú menospreció la primogenitura y curiosamente Jacob también le dio pan a Esaú. Exactamente, mi hermanita. Ahora, recuerden que Jacob añadió un pedazo de pan cuando compró la primogenitura al potaje rojo que le dio a Esaú, ¿verdad? Y por eso también lo de el que de mi pan comía alzó su pie contra mí.